Esta es una foto de Berlín por la noche desde el cielo. Se puede observar cómo la parte oriental de la ciudad sigue teniendo las luces amarillas de las viejas lámparas de gas, en contraste con la iluminación blanca de las nuevas lámparas LED de la parte occidental. Así como esta particularidad, se observa cómo 30 años después se siguen manteniendo las diferencias entre la parte oriental y occidental de Alemania, que si bien es un país muy rico y una potencia económica importante para el desarrollo europeo, tiene una brecha económica entre este y oeste que no se ha cerrado, y donde las diferencias políticas, económicas y sociales todavía perduran hasta la actualidad. Sin embargo, ¿qué tan profunda es esta brecha en realidad? Se puede decir que a día de hoy, 30 años después de la reunificación, siguen existiendo todavía dos Alemanias. Para esto, vamos a realizar un análisis político, económico y social para analizar cómo es la situación en Alemania actualmente y qué tanto dista la parte oriental de la occidental a día de hoy. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy estamos aquí en nuestro podcast de historias macroeconómicas con nuestro primer y último capítulo titulado Un país y dos Alemanias. Bueno, como Alemania existe una división tan importante y se llega a hablar de una Alemania rica y una Alemania pobre, y cómo la falta de democracia, un partido único dentro de lo que fue la Guerra Fría, puede ayudarnos a entender este fenómeno. Entonces, vamos a dar un poco de historia para empezar con nuestro podcast. Todo empieza con el final de la Segunda Guerra Mundial. El fascismo alemán fue derrotado por la Unión Soviética y las potencias occidentales como Francia, Reino Unido o Estados Unidos. Estos países firman un acuerdo llamado el Tratado de Potsdam, donde se comprometen a la desnazificación y la recuperación de los territorios ocupados por el nazismo y a la formación de nuevas democracias en el sector europeo. Como sabemos, como bien lo había hecho Hitler anteriormente, como lo hicieron los grandes dictadores, no hay que creerles. Entonces Joseph Stalin, en lugar de respetar estos acuerdos, ocupa las zonas como Polonia, Hungría, Checoslovaquia para aumentar y hacer crecer en tamaño su régimen soviético. A esto tenemos que agregar que en 1947 Truman rompe esta coalición con la Unión Soviética y digamos que empieza de manera más oficial la Guerra Fría. Tenemos que empezar diciendo también que esto es lo que llamó Winston Churchill como el telón de acero entre el bloque occidental y el bloque oriental, marcando el inicio de la Guerra Fría, donde los presidentes rompen esta coalición con la Unión Soviética y empiezan a firmar los tratados de Bruselas, donde se multiplica la presencia militar estadounidense dentro del territorio europeo, lo que después se conocería en 1949 como la OTAN. Entonces, ¿cómo se crea la RDA? En 1947, el Consejo Popular Alemán, agrupado por representantes de partidos y organizaciones soviéticas, funcionaba como un parlamento en 1949 en la parte ocupada por los soviéticos. El país se autodefinía como un estado obrero y campesino, con el poder en manos de la clase trabajadora, y el CET, la Constitución de 1950, garantizaba la participación de todos los grupos sociales y establece principios democráticos y antifascistas. Tenemos que decir que es importante aclarar que en principio, porque cuando hablamos de una participación de todos los grupos sociales, hablamos de que todos los grupos sociales están obligados a estar dentro del mismo esquema comunista y dentro de un sistema de partido único donde solamente el partido controla todos los aspectos de la vida económica y social de sus ciudadanos. El primer plan que tenían los soviéticos era los planes quinquenales.
planes en 5 años. Tenemos que aclarar que eran economías planificadas enfocados en aumentar la productividad y duplicar la producción industrial, porque como sabemos bien acabamos de salir de una guerra y el potencial alemán de la industria siempre históricamente ha sido enorme. En 1950 la RDA se adhirió al Consejo de Ayuda Mutua Económica, o CAME o Comecon por sus siglas en inglés, que se había fundado un año antes en Moscú con todas estas democracias populares, como se autodenominaban en esa época, ocupadas por los soviéticos. Entre ellos estaba Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Checoslovaquia. Posteriormente se sumaron naciones como Cuba o Vietnam, y estas relaciones económicas debían regirse en la cooperación socialista en lugar de la competencia capitalista. La Comecon tenía como objetivos la creación de un espacio económico y la colaboración económica, científico, técnica y cultural que organizó mediante numerosos acuerdos bilaterales. En ese mismo año, la RDA reconoció el trazo fronterizo entre Alemania y Polonia a lo largo de los ríos Oder y Neisse, pactando con los acuerdos de Potsdam con la frontera de la paz definitiva. Después, la vía socialista de la RDA se basaba en un análisis marxista según el cual una sociedad socialmente justa solo es posible sobre la base de la socialización de los medios de producción. La propiedad socialista está definida de 3 maneras: como propiedad estatal socializada, como una propiedad colectivizada de cooperativas de trabajadores y como una propiedad de organizaciones sociales. Esto quiere decir que dentro de este país no existía ni se tenía por la remota idea de crear una empresa privada, y si llegara a existir eran en pequeña escala y debía ser en principio al servicio de las necesidades sociales y el aumento del bienestar del pueblo alemán, permitidas dentro de su constitución. Al final, antes de terminar la existencia de la RDA, se llegó al 98% de la propiedad del territorio era del Estado. La RDA fue gobernada por el Partido Socialista Unificado de Alemania, el SED, de 1949 hasta su disolución en 1989. El resultado de la fusión forzada entre el Partido Socialdemócrata de Alemania y el Partido Comunista Alemán en la zona de ocupación soviética, aunque nominalmente formaba parte del Frente Nacional de la Alemania Democrática junto con otros partidos socialistas alemanes, denominada políticamente. A pesar de la aparente diversidad y el poder que se decía por distintos entes sociales, el poder siempre iba a residir en el Partido Socialista Unificado de Alemania, y era el que iba a estar presente en absolutamente todas las decisiones, tanto ejecutivas como legislativas como judiciales. Tenemos que recordar que en este país no existía la división de poderes. Más adelante, en un ejemplo de cómo se estaba organizado un sistema de salud de la RDA, que ha sido como el único ejemplo de un organigrama encontrado dentro de la RDA, podemos ver que si bien no existe y todas las decisiones las termina tomando el SED, iba a tener distintos órganos como el Consejo de Estado, que era un órgano, digamos, parecido al Ejecutivo y era la mayor autoridad dentro de la RDA, que estaba encabezado por un presidente y sus miembros que eran partes del Partido Socialista Unificado Alemán. También teníamos la Cámara Popular, que era como una especie de parlamento, era el único órgano que podía legislar, era el legislador supremo dentro de la Alemania soviética. Las elecciones dentro de esta cámara eran controladas por el Frente Nacional y por, de nuevo, el SED. También incluía otros partidos y organizaciones, aunque su participación siempre fue de carácter nominal. Tenemos el Frente Nacional, que de nuevo estaba controlado por el SED, incluía partidos de una Unión Democrática Cristiana, el Partido Liberal Democrático de Alemania,
y otros movimientos sociales y políticos, y su principal función era respaldar las decisiones que tomaba el Partido Socialista para aparentar un sistema multipartidista, pero como vemos en el ejemplo, todas las decisiones las iba a tomar el Comité Central del partido. Y también tenemos las organizaciones como los sindicatos, las Juventudes Libres y Comunistas y la Cámara Popular, el Consejo de Ministros, que en realidad eran partes del Partido Socialista Alemán. Y a todas estas llegó la disolución después en los años finales de los años 80, y podríamos argumentar que esta disolución se da principalmente por protestas y descontento popular. En las finales de la década del 80 se experimentó un aumento significativo en las protestas. Para ejemplificar, y a los que les gusta profundizar y les gusta disfrutar de una buena película, pues hay una película titulada en inglés Goodbye Lenin, que nos va a retratar la vida de un muchacho que vive ese momento de fractura y donde la reunificación empieza a ser una realidad en la Alemania oriental. Entonces aquí nuestro protagonista va a vivir esas protestas, va a vivir la apertura de fronteras, que en noviembre de 1989 la RDA anuncia la apertura de las fronteras con la República Federal Alemana. También va a mirar la crisis dentro del Partido Socialista Unificado de Alemania, el cambio de gobierno del líder del SED, que siempre fue Honecker. Honecker, un individuo bastante particular, demasiado allegado a Leonid Brezhnev, uno de los presidentes más rígidos dentro de lo que fue la era post-Stalin. Hay un recuerdo muy bello o muy chistoso de cómo se dan un beso. Ese beso está tatuado en lo que queda del muro de Berlín, hoy en Alemania, y principalmente lo que va a marcar no solo la caída de la RDA, sino también el fin de la Guerra Fría, es la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, donde con las aperturas económicas se cae el muro y se finalizó el colapso de este sistema de división, y marcó un punto crucial en lo que iba a ser la reunificación alemana. También la reunificación se da por medio de elecciones que se celebran en 1990 y se llevaron a cabo las primeras elecciones. Los resultados reflejaron un obvio rechazo a la permanencia del Partido Socialista Alemán y a la reunificación alemana el 3 de octubre de 1990. Para la siguiente parte vamos a tener a nuestro experto politólogo de la Universidad de La Sabana, Santiago de la Torre. Muchas gracias, Sebastián. Habiendo escuchado ya cómo funcionaba la antigua República Democrática Alemana, ahora nos tenemos que preguntar cómo ha funcionado la que era la Alemania Occidental en ese entonces y que después de 1990 es la actual República Federal de Alemania. Para empezar, tenemos que decir que a partir de la división de la parte occidental después de la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, se crea lo que conocemos como la actual República Federal de Alemania mediante la Ley Fundamental de 1949, es decir, su constitución, en la cual se reconoce a Alemania como un Estado federal organizado en forma de república parlamentaria y donde el poder reside en el pueblo y a su vez se transfiere al Parlamento, el cual se llama Bundestag, y a los parlamentos de cada Estado federado por el tiempo que dura un periodo electoral que son de aproximadamente 4 o 5 años. El poder del Estado federal se divide entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, el cual se encarga de administrar la justicia. Esta división de poderes es un componente fundamental de la democracia y en Alemania está consolidada mediante su constitución.
el cual se ha mantenido casi sin cambios desde 1949. El poder legislativo está compuesto por los parlamentos, el poder ejecutivo por el gobierno federal y los gobiernos estatales, mientras que el poder judicial desempeña un papel central, ya que los jueces de los tribunales federales y de los estados son independientes en cada uno y toman sus decisiones con base en las leyes de cada estado. El tribunal más alto de Alemania es la Corte Constitucional Federal, que vela por el cumplimiento de la ley fundamental. Gracias a esto, todos los demás órganos del Estado están sujetos a la jurisprudencia de los 16 jueces constitucionales de ese tribunal. El presidente federal es el representante protocolar de mayor rango en Alemania y por lo tanto es el jefe de Estado. En segundo lugar de rango protocolar se ubica el presidente del Bundestag, del Parlamento. El presidente o la presidenta federal es representado por el presidente o presidenta del Bundesrat, un cargo que ocupa anualmente el ministro presidente o presidenta de alguno de los 16 estados federados. El cargo con mayor capacidad de acción política y el cual representa la jefatura de gobierno es el de canciller federal, que también determina las políticas de gobierno. El presidente, mientras tanto, de la Corte Federal es también uno de los representantes más importantes del país. Al ser, como dije anteriormente, Alemania un estado federal, tanto el gobierno central como los 16 estados tienen propias competencias, las cuales les atribuye directamente la ley fundamental. Entre estas competencias, los estados tienen el control de su seguridad interna, sus escuelas, la enseñanza superior, la cultura y su administración local. Y a la vez, las administraciones de los estados ejecutan sus propias leyes, así como las leyes del Estado federal. Los gobiernos participan en la legislación del Estado mediante su representación en el Bundesrat, que en este caso sería la Cámara Alta del Bundestag. En Alemania, el federalismo refleja una estructura cultural y económica descentralizada y muy arraigada en el país. Más allá de la función política, también reflejan los estados los diferentes ideales regionales y su fuerte posición consagrada desde 1949. Tradicionalmente, existían 10 estados federados durante la época de la República Federal Alemana durante la Guerra Fría, a los cuales después de la reunificación se agregaron 5 nuevos estados federados, que fueron Brandenburgo, Mecklemburgo, Sajonia, Sajonia Alta y Turingia, agregando con esto 16 estados en total, contando con las 3 ciudades-estado de la ciudad capital, Berlín, Hamburgo y por supuesto Bremen, el cual es el estado más pequeño con una población de apenas 680.000 habitantes, mientras que el estado más poblado es Renania del Norte con 17,9 millones de habitantes. Como mencioné antes, el jefe de gobierno es el canciller federal, el cual en estos momentos está representado por el canciller Olaf Scholz, el cual pertenece al Partido Socialdemócrata, y entre sus diferentes atribuciones está el de formar un gabinete federal, el cual en este momento cuenta con 15 ministros, los cuales en su respectiva área de ministerio ocupan las funciones más importantes dentro de cada área para discutir las políticas federales y estatales que se llevarán a cabo en todo el país. El canciller se elige por una elección parlamentaria, el cual es representado en el Bundestag, donde el partido mayoritario tiene la posibilidad de formar un gobierno y de esta forma tener la gobernabilidad suficiente para poder tomar las políticas importantes del país. En estos momentos, la composición del Bundestag, cuya última votación fue el 8 de diciembre de 2021, está gobernada por una coalición en la que se encuentra el Partido Socialdemócrata, el que pertenece el actual canciller, el Partido de los Verdes y el Partido Democrático Liberal. En estos momentos están gobernando mediante una coalición.
Los tres partidos tienen 416 de los 736 escaños del Bundestag y la oposición está formada por la Unión Demócrata Cristiana, el cual era el partido de Angela Merkel, y la Unión Social Cristiana, todos estos de partido de centro derecha, pero también está formado por partidos de izquierda, extrema izquierda, para ser más preciso, y extrema derecha, los cuales son el partido de Die Linke, literalmente la izquierda, y Alternativa para Alemania. Y estos dos van a ser importantes debido a que en la parte oriental son los partidos con más tendencia a ser votados, como se demuestra en este gráfico de las últimas elecciones, donde en toda la parte oriental arrasó el Partido Socialdemócrata, pero en la parte sur arrasó el Partido Alternativa por Alemania. No es un secreto para nadie la gran riqueza que tiene Alemania, el cual es la mayor economía de la Unión Europea y es la cuarta del mundo después de solamente Estados Unidos, China y Japón. La República de Alemania se encuentra estrechamente interconectada con la economía global y es una de las tres mayores naciones exportadoras e importadoras del mundo. Para 2021, el Producto Interno Bruto fue de 3,6 billones de euros y para 2022 exportó bienes por un valor de 1,375 billones de euros, a la vez que importó más de 1,2 billones de euros. Sus socios más importantes son la Unión Europea, Estados Unidos y China. Entre los sectores en los que más destaca la economía alemana está el sector automotriz, la ingeniería mecánica, la construcción de instalaciones y la industria química. A la vez que Alemania cuenta con un escenario diverso y atractivo para empresas emergentes tipo startups, y la columna vertebral de la economía alemana son las pymes, las cuales esconden muchos de estas startups que son muy exitosas a nivel mundial y son procedentes de todas las regiones de Alemania. El músculo fuerte de las empresas alemanas constituye el motor de desarrollo económico para el país. Alemania invierte el 3% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, la cual supone gastos totales de más de 100.000 millones de euros anual, más 2/3 que corresponden al área de la industria. Tampoco podemos olvidar la importancia a pesar de la reunificación, ya lleva más de 30 años y el gobierno federal ha invertido miles de millones para recuperar la empobrecida industria de la antigua RDA, al igual que se ha invertido en infraestructura, en nuevos trabajos y en la aparición de nuevas pymes, las cuales son invertidas directamente por el gobierno. Lo cierto es que hoy en día la riqueza de las familias de oeste es más del doble que del este, haciendo que esta se vea todavía más empobrecida todas estas regiones de la antigua RDA. Y es que, si bien la reunificación es muy apreciada y lo fue en su momento por los alemanes y en la actualidad lo sigue siendo, los esfuerzos de integración y miles de millones invertidos para la cohesión todavía no se han visto y de hecho se han visto repercutidas por eventos grandes como lo fue el coronavirus, en los que afectó terriblemente a esos estados, sumergiendo todavía más en la pobreza a muchos de sus habitantes. Esto, por supuesto, ha hecho que las diferencias hayan sido perceptibles y que los partidos más extremos del espectro político sean los que tengan mejores resultados en esta parte. En la tercera parte vamos a analizar las consecuencias económicas y qué tan profunda es esta brecha, con nuestro experto económico Juan David Jiménez.
Hola y gracias Santiago por invitarme al podcast Historias Macroeconómicas, un país, dos Alemanias. Primero, pues hay que tener en cuenta pues que la caída del muro de Berlín en 1989 fue un acontecimiento histórico pues que marcó el fin de la Guerra Fría y también la reunificación alemana, ¿no? Entonces también desencadenó pues una serie de desafíos económicos, especialmente para la ex República Democrática Alemana, pues la RDA, pues que se vio obligada a transitar hacia una economía de mercado tras décadas de planificación socialista. Para eso les traje varias gráficas para explicar un poco mejor. Entonces, en esta primera gráfica podemos observar pues el PIB per cápita pues de los estados federados de Alemania en 2022. Entonces, como se puede ver, hay una gran pues disparidad entre los estados del este y del oeste del país, donde los estados del oeste tienen un PIB per cápita significativamente superior al de los estados del oeste. El estado con el PIB per cápita pues más alto que podemos observar es el de Hamburgo, con 64.567 euros, seguido de Bremen y Baviera. Los estados con el PIB per cápita más bajos son el de Mecklenburg y Sachsen, con 26.560 y 27.221 euros respectivamente. La brecha entre el este y el oeste se ha mantenido pues durante décadas, ¿no? E incluso pues después de la reunificación alemana en 1990. Esta brecha pues se debe pues a una serie de factores, entre los que incluyen pues la diferencia en el nivel de desarrollo económico pues de los dos lados de la antigua frontera entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, ¿no? Otra puede ser la inversión insuficiente en infraestructura y educación en el este de Alemania. Y no sé, otra que se me ocurre es la migración pues de los jóvenes, ¿no? Y la cualificados pues del oeste al oeste. Entonces pues las consecuencias de la brecha pues son significativas. Los habitantes del este de Alemania tienen una vida inferior al de los habitantes del oeste de Alemania. Además, también se sabe pues que se sienten excluidos del poder político y económico. Esto pues ha contribuido al auge de los partidos populistas y de extrema derecha pues en el este de Alemania. Si quieren pues averiguar más acerca pues de estos datos, lo pueden buscar y obtener pues de la Oficina Federal de Estadística de Alemania. Siguiendo con la segunda gráfica que les traje, pues esta gráfica muestra pues el PIB per cápita pues de Alemania, en donde pues para los años 2018, para los años del 2018 pues al 2022, ¿no? Pues donde los datos se muestran pues separados para Alemania Occidental y para Alemania Oriental. En general se observa pues que el PIB per cápita de Alemania pues ha aumentado en los últimos años, tanto en euros como en dólares estadounidenses. En 2022 pues el PIB per cápita de Alemania pues occidental fue de 28.000 euros y pues si lo convertimos pues eso es equivalente pues a unos 46.000 dólares estadounidenses. Por el otro lado pues el PIB per cápita de Alemania Oriental fue de 25.000 euros. También si lo convertimos a dólares estadounidenses eso equivale más o menos a unos 40.930 dólares estadounidenses. La brecha pues entre el PIB per cápita de Alemania Occidental y pues Alemania Oriental se ha reducido pues en los últimos años. Hay varias posibles pues explicaciones pues para el aumento del PIB per cápita de Alemania pues en los últimos años, y pues una posible pues explicación es la recuperación de la economía alemana pues tras la crisis financiera pues del 2008, ¿no? Otra posible explicación pues es la fuerte demanda de productos y servicios alemanes en todo el mundo. Pues el aumento del PIB per cápita de Alemania pues es una muy buena noticia pues para el país, pues ya que indica que pues la economía alemana pues está creciendo y que los alemanes están disfrutando de un mayor pues nivel de vida, ¿no?
De igual forma, pues estos datos los obtuve pues de la Oficina Federal de Estadística de Alemania y pues de la Agencia Europea de Estadística. Y ya por último, les traje como una tabla de estadísticas pues descriptivas sobre pues Alemania. Muestran datos muy específicos, donde pues podemos ver los datos del PIB per cápita, el salario medio, la tasa de pobreza y el índice pues, de desigualdad del Gini. Estos datos son del 2022 y los podemos ver pues entre las dos Alemanias, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. Entonces, los datos pues muestran que 30 años después de la reunificación alemana, la brecha económica entre el este y el oeste del país sigue siendo pues significativa. El PIB per cápita del este es un 40% inferior al del oeste. El salario medio es un 25% menor y la tasa de pobreza es un 5% más alta. Además, pues también se puede ver que la desigualdad en el este de Alemania es mayor, con un índice del Gini del 0,32 en comparación con el 0,27 del oeste de Alemania. Se preguntarán por qué hay dos índices del Gini, ¿no? Entonces, pues para eso pues les voy a explicar un poco qué es el índice del Gini, ¿no? El índice del Gini pues es una medida pues de la desigualdad en la distribución de la renta o riqueza. Un índice Gini de 0 significa que pues, todos los individuos tienen la misma renta o riqueza, mientras que un índice Gini de 1 significa que una sola persona tiene toda la renta o riqueza. Entonces, teniendo en cuenta pues, esa información, entonces en el caso de Alemania se puede utilizar pues, dos índices de Gini diferentes, ya que pues, uno para el este del país y el otro para el oeste del país. Esto se debe pues a que la distribución de la renta y la riqueza es diferente pues para las dos regiones. Como resultado de estos factores, el índice del Gini pues del este de Alemania es de 0,32 en comparación con el 0,27 del oeste de Alemania. Entonces, un índice de Gini más alto indica que la desigualdad es mayor. Por lo tanto, pues el hecho de que el índice de Gini sea más alto en el este de Alemania indica que la desigualdad es mayor en esa región. Estas diferencias pues económicas han tenido un impacto pues significativo pues en la sociedad alemana. Los habitantes del este del país se sienten excluidos del poder político y económico y tienden a votar pues por partidos en posiciones ideológicas extremas. Además son más propensos a estar en contra de la migración y ser socialmente más conservadores. De igual forma, estos datos son sacados de la Oficina Federal de Estadística de Alemania, pues de la Agencia Europea de Estadística y del Banco Mundial. Entonces, si quieren buscar más información o acerca de eso, pueden entrar pues a esas tres fuentes y ahí encontrarán todo. Entonces ya pues para profundizar un poco más en un análisis de la brecha económica pues en Alemania, ¿no? Entonces, pues la convergencia pues económica entre Alemania Oriental y Occidental, aunque es muy positiva, pues encuentra sus raíces pues en la recuperación general de la economía alemana pues post crisis financiera de 2008, como venía diciendo. A pesar de los avances, pues la prolongada adaptación del este a una economía de mercado pues sugiere que se necesita un enfoque continuo para lograr una equiparación completa. También pues la persistencia de desafíos económicos en el este del país, como la adaptación tardía a la economía de mercado, también pues destaca como la necesidad de estrategias específicas pues para abordar estas disparidades. La inversión dirigida pues en infraestructuras y programas educativos puede pues desempeñar un papel clave pues en la eliminación de obstáculos y en la aceleración pues del desarrollo económico pues en la región. Como dije anteriormente, pues la migración de jóvenes cualificados pues hacia el oeste de Alemania pues ha dejado al este del país con una población pues envejecida y ha impactado pues negativamente en la productividad. Este fenómeno subraya pues la importancia de políticas que incentiven la retención del talento en el este del país, como pues programas de desarrollo profesionales o oportunidades laborales atractivas. Entonces,
También pues con el índice del Gini, pues que revela las desigualdades estructurales, pues para abordar estas disparidades se requiere pues un análisis detallado pues con las políticas fiscales y sociales. Entonces la revisión y posible reforma de estas políticas puede contribuir a una distribución más equitativa de ingresos y riquezas en ambas regiones. Las consecuencias pues, de la brecha económica se manifiestan no solo en términos de cifras económicas, sino también pues, en la estabilidad política. Entonces, pues, la desafección política en el este del país pues, es evidenciada pues, por el apoyo pues, de partidos extremistas. También subraya la importancia de medidas que restauren la confianza en las instituciones y fomenten la participación cívica. Entonces, un análisis más detallado de los desafíos socioeconómicos a largo plazo, pues derivados pues, de la brecha, revela pues la necesidad de intervenciones sostenibles. Entonces, eso es el acceso pues desigual a la educación y pues la atención médica podría abordarse mediante programas específicos que garanticen servicios equitativos pues, para todas las regiones. Al explorar las perspectivas para la equidad futura, es esencial pues, evaluar iniciativas gubernamentales y programas de desarrollo regional, ¿no? Entonces, la implementación de estrategias a largo plazo como incentivos fiscales para las empresas en el este del país y programas de inversión en sectores claves. Esto puede desempeñar pues, un papel crucial en la reducción pues, continua de la brecha económica. Entonces, ya para resumir, pues la brecha económica pues en la Alemania requiere un enfoque integral pues que aborde tanto los desafíos estructurales como las consecuencias socioeconómicas, y la convergencia pues económica es un objetivo pues muy alcanzable, ¿no? Pero su logro dependerá pues de la implementación efectiva de políticas específicas y la continuidad de los esfuerzos para promover un desarrollo equitativo en todo el país. Muchas gracias, Juan David. Es impresionante todo lo que aprendimos el día de hoy. Y increíble que después de 30 años, a pesar de todos los esfuerzos, todavía no haya sido suficiente para que haya una verdadera integración económica, social y cultural de los estados orientales hacia el resto del país. Sin embargo, confiamos en que la destreza y la capacidad de superación de los alemanes van a poder llegar en algún momento a una reunificación completa de lo que no se llevó hace 30 años se podrá llevar en el futuro. Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Historias Macroeconómicas. Muchas gracias.